Respiro profundo, leo el título del tema de hoy. La semana pasada, y así voy a empezar, como parte intermedia de una serie de temas que tenemos en referencia a la familia, se inició ya esta disertación del apóstol Pablo que se encuentra en Efesios capítulo 5, en Colosenses capítulo 3, en otras porciones de la Escritura, en donde nos va a hablar de los deberes conyugales, de nuestras obligaciones para el matrimonio, y se inició, si iniciamos con la primera de las diapositivas a manera de introducción, con un tema que Raúl tituló como a vaso más frágil, recordando aquella porción de Primera de Pedro que dice que el trato que nos merecen nuestras esposas es un trato delicado, como si fuera un recipiente más frágil. La base es Efesios 5 y nos recordaron esto. Cuenten por favor las veces que se subraya la palabra amar, porque la predicación de la semana pasada nos habló primero del deber del varón. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por él, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, como resumen, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En 5 ocasiones diferentes se nos dice, maridos, amen. Y si se nos olvidó, amen. Y si nos olvidamos del secreto, amen. Esa es la labor que nosotros tendremos que desempeñar y vamos a hacer un resumen rápido del mensaje. Maridos amados, quizás porque Dios que nos conoce, Dios que nos hizo, sabe los requerimientos de cada uno. No me equivoque, que vea que mis hermanas asienten. Quizás la mayor necesidad, quizás lo que puede requerir una mujer es el amor. Necesito que me digas que me amas. Necesito que me muestres que me amas. Necesito que me acompañes. Necesito tenerte junto para saber que me amas. Es una necesidad y un reclamo de la mujer. Por eso Pablo dice, maridos, amen a sus esposas. Lo necesitan. Es lo que las va a hacer sentir satisfechas, plenas y felices. ¿Quieren ver a su esposa feliz? Ámenla. Es lo que ella reclama, es lo que ella requiere. Segundo, ¿por qué nos dice tan reiteradamente amén, amén, amén? También espero no equivocarme con esta apreciación. Digo que esto no es parte de la naturaleza del varón. Sustentar, cuidar, proteger, defender es parte de nuestro ADN. Para eso estamos. Pero que nos digan ama, quizás no sea en la generalidad de los varones. No veo hermanos que me respalden diciendo que sí. Pero vamos a poner un ejemplo claro. En el diario, nuestra mente quizás está vagando y entonces escuchamos la tierna voz de la esposa decirnos, te amo. Y nosotros con nuestro máximo cariño decimos, Yo también. yo también. Pero dime que me amas. ¿Respuesta? Ya lo sabes. Ya lo sabes. No es parte de nuestra naturaleza, no nos sale, no es inherente a nosotros. Quizás porque nuestra mente está a otra velocidad, quizás porque somos más de pensamiento objetivo, cuadrado, matemático, calculador. Quizás la emoción y el sentimentalismo en el matrimonio carga más hacia el lado de la mujer que hacia el lado del varón. Un poco más insensibles quizás. Bueno, pero como se necesita, Dios nos dice, hey, yo sé que no te nace, yo sé que no es propio, yo sé que no es parte de ti, yo sé que tú decidirías otra cosa, entonces, ¿qué te pido? Esfuérzate,
en recordar que tu obligación es amar, 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 amar. ¿A qué medida y cuál es la marca que nos pone para alcanzar? Pues está altísima, como Cristo amó a la iglesia. Así que es un amor entregado totalmente, es un amor sacrificado, porque Jesús entregó todo. Así quiero que sea tu amor por tu esposa. Así nos hablaron la semana pasada, y como es algo que la mujer necesita y es algo que no nace de forma natural, entonces se convierte en un mandato. Tenemos que poner el ejercicio y la fuerza para ejercer. Sí. Es una ordenanza, pero es una ordenanza general, hermanos. No escuchamos unos y otros cristianos. Amén. ¿Cómo? ¿A tu prójimo? ¿Como a ti mismo? ¿No fue lo mismo? No hay nadie que no ame a su propio cuerpo, por eso lo cuida y lo sustenta. Está hablando de esto mismo y nos pide también la Biblia que así amemos al prójimo. ¿Y qué más nos pide? Que así amemos a nuestros hermanos y que así amemos a nuestro enemigo y ora por él y pide a Dios por el que te ultraja y el que te persigue. Ámalo, porque si amas a los que te aman, ¿qué haces de más? ¿Qué tienes que hacer? Ama aún a tu enemigo. Así que cuando nos dicen, ama a tu esposa, no nos están pidiendo otra cosa diferente ni malo. Nos están pidiendo que practiquemos en el matrimonio la esencia propia de ser cristianos, que muestran como número uno rasgo principal de nuestra unión con Cristo, el que nos amamos los unos a los otros. Así que así también debemos amar a nuestros esposos. Pero en la siguiente sección, y déjenme decirles qué curiosidad aquí, tómenlo nomás como una nota. En la manera en la que se presenta Pablo es esta. Dice en los primeros versos: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esta no inicia como una indicación al varón. La primera indicación es a la mujer. Esposas casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y si fueron atentos, el versículo 25 empieza diciendo: y maridos, amen a sus mujeres. Así que, ¿a quién fue dirigido la primera orden del deber conyugal? A las mujeres. ¿Eh? ¿Sí? No se alcanza a ver. Simplemente quise capturar pantalla para ponerles. Al leer el texto, yo dije, bueno, a ver, ¿qué significa sujetados? Me suena rudo, me confunde, me hace que recupere algunos pensamientos quizás equivocados de otras disertaciones. Digo, ¿será realmente esto lo que la Biblia quiere decirnos? O a lo mejor es un problema de traducción. A lo mejor es una palabra que dentro del contexto antiguo así se decía, pero que ahora nosotros podemos entender de una manera diferente. Y me encontré con una gran sorpresa. En la mayoría de las versiones, las palabras pueden tener diferentes formas de traducción. Y empecé y chequé la Biblia de las Américas, la latinoamericana, la Reina Valera Gómez, la Reina Valera 9, la Reina Valera 2000, la Biblia del Jubileo, las Sagradas Escrituras y hasta una Biblia en inglés que se llama King James. Ninguna cambia el término. Todas dicen sujetados. Sujetados, 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 sujetados. Estén sujetas, deben estar sujetas. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor se necesita una Biblia un poquito más contemporánea. Y fui a Dios habla hoy, que ustedes conocen, y también se encuentra el término y quizás cambia por someterse. Pues estuvo no tan aclarador. Y luego me fui a una Biblia que se llama Reina Valera Contemporánea, y es la única acepción en la que utiliza el término honren. Así que, esposas, sujetarse, someterse, honrar a su marido, y luego la vara está igualmente alta o quizás mayor. ¿Cómo?
Si al marido le piden que ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a las casadas les piden que se sujeten a su marido como, como al Señor, como la iglesia coloca en una posición de autoridad a Jesús. Así como la iglesia escucha a Jesús para someterse, sujetarse y honrarle, así la mujer debe tener esa conducta hacia el marido. No voy a avanzar mucho más, es zona peligrosa. Pero hice un esfuerzo más. Dije, bueno, vamos a ver el original. Y usted puede buscar, hay muchos recursos en internet, y le pone interlineal griego-español a ver cuál fue la palabra en griego que se utilizó. Y es esa que dice, se debe pronunciar cupotazo. ¿Ok? Y lo tomé del 21, del verso 21, que dice, sujetados los unos a los otros en el temor del Señor. Y es cupotazo. Y fui a la definición. ¿Qué significa subordinación? En un sentido reflexivo de obedecer. Y en una acepción dice, someterse es como aquel miembro del ejército que confiere un grado de autoridad a su superior y entonces yo le obedezco. Señor, sí, Señor. Vamos complicando más el panorama. Bueno, también quiere decir bajo, sometido, sujeto o sumiso. Esperaba otro apoyo de parte del interlineal y vuelvo a caer en ese punto y entonces debe venir una reflexión. ¿Qué es lo que casadas sujetados a sus maridos debe enseñar? Bueno, pues hagamos el mismo ejercicio que hicimos ahorita, con la misma forma de reflexión. Diríamos entonces, el hombre necesita ese trato. Así como para la mujer es necesario sentirse amada, el hombre está confeccionado para sentirse respetado, para tener autoridad. Así fuimos confeccionados. Así hay satisfacción en nosotros. Cuando sentimos que tenemos un grado de autoridad y de respeto y que nuestra voz vale y que podemos decir las cosas y alguien nos sigue, esa es un sentido de satisfacción y de sentirnos completos y plenos. Así que si el hombre lo necesita, permítanme arriesgarme con esta segunda parte diciendo que no es parte de la naturaleza de la mujer. Así como no es parte de la naturaleza del hombre amar, que nos salga por los poros, creo que la mujer está diseñada en otro sentido y no estoy ofendiendo porque recuerdo que en la predicación anterior nos habló del término ayuda idónea y alguien nos recuerda qué significa el término idóneo. Deberíamos entender complementario, que nos dé en la otra imagen. Así que cuando uno dice, mira, vamos a hacerlo así, de naturaleza la mujer va a encontrar la forma diferente, la forma contraria, que será finalmente complementaria, pero que necesariamente se contrapone. No, así no. Mejor de esta otra manera. Y parte de la naturaleza es contradecir. Y parte de la naturaleza a lo mejor es poner la óptica, voltear el reflector hacia otro punto, no someterse a la primera. Y como no es parte de la naturaleza, entonces es mandamiento. Entonces te dice, piénsalo, reflexiónalo, piénsalo 2 veces antes de decir con facilidad algo que pueda poner en riesgo este grado de autoridad. Entonces, casadas, sujetados. Así como si estuviéramos escuchando al Señor. Hacemos esta reflexión. Si nosotros leemos la palabra, a lo mejor decimos, sí querrá decir esto el Señor. Y sí se vale reflexionar y todo, pero nuestra primera reacción sería conveniente que fuera, pues aquí dice, pero yo creo que no, yo lo voy a hacer de otra manera. Aunque Dios diga esto, yo crea que Dios está diciendo esto, yo lo voy a hacer a mi forma, porque yo así lo entiendo. Así se esperaría de nuestra conducta delante del Señor. Bueno, ¿qué se espera en nuestra conducta delante de Dios? Señor, sí, Señor. Así como tú dices, así como está, aunque yo ahorita no lo entienda completamente, quiero hacer tu voluntad. Así le decimos al Señor.
Bueno, hermanos, a ese nivel pide la Biblia en Efesios 5 que las casadas puedan tener ese grado de sumisión y sujeción a la voz del marido. Por eso es un mandamiento. Clic. En el mismo orden de ideas. Es una ordenanza general, hermanos. Fíjense cómo empieza esta disertación. Sujetaos los unos a los otros. Así que no es privativo de las mujeres. No es privativo de las casadas. Nos están pidiendo a todos que nuestra conducta como cristianos sea de sujeción hacia los demás. Me regreso. Esposos amen a sus esposas. ¿Nomás los esposos estamos obligados a amar? No, todos los cristianos estamos invitados, estamos arengados a ámense los unos a los otros. Sujétense. ¿Solamente es un término condicionado a las esposas casadas? No, todos tengan una actitud de sujeción, de sumisión, de estar bajo la orden de. Eso es lo que Dios quiere, unos a los otros. Y encontré algunos otros textos. Nos pide en Romanos 13, por ejemplo, someteos a toda autoridad. ¿Recuerdan haber leído ese pasaje? Al César como a César. ¿Ok? Y al que pecho, pecho. Me llama la atención cómo se traduce en la Reina Valera eso. O sea, al que merece decir sí, a ese dile que sí. Es la autoridad, es el gobierno, respétalo. Es tu autoridad. A los pastores. Hermanos, sujétense a sus pastores porque esto es conveniente. Eso lo dice 1 Corintios 16. Porque ellos les hablan la palabra, entonces, sujétense a sus pastores. ¿Le habla a las mujeres? ¿O le habla a los hombres también? ¿Le habla a los adultos o a los niños? A todos. En unos más específicos, por ejemplo, en 1 Pedro 5, dice que estemos sujetos a los mayores. Y esa es una indicación a los más jóvenes. Ven un anciano, sujétate a él. No seas rebelde a él. Escucha su voz y dile, Señor, sí, Señor. Porque esto es lo conveniente, esto es lo correcto. Pero hay otras porciones, como por ejemplo en Filipenses capítulo 2, que dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros, vean fuerte conmigo lo que está subrayado, considere al otro como más importante que a sí mismo. Y este es un mensaje general al cristiano. Nuestra conducta, hombres y mujeres cristianos, debemos de vivir considerando las necesidades del otro como superiores a las mías. Aquí estoy para servirte, mi hermano. No estoy para reclamarte, no estoy para levantarte la voz, no estoy para contradecirte. ¿Necesitas mi ayuda? Aquí estoy. Incondicionalmente. Así que no nos están pidiendo algo extraordinario a lo que nos piden en el trato hacia los demás. ¿Estuvieron bien los dos análisis? Ok, vamos a continuar. Sujetarse, someterse, honrar. Entonces diríamos, uno, es una postura cristiana hacia todo y hacia todos. ¿Están de acuerdo? En todo nosotros debemos demostrar humildad, condición necesaria para someternos o para sujetarnos. Por eso dice enseguida, es una actitud de humildad. ¿Y qué más? La humildad es la actitud, el servicio es la acción. ¿Cómo me voy a someter a ti? Me voy a someter con humildad, pero me voy a mostrar mi sometimiento sirviéndote. ¿Recordamos el ejemplo? No es necesario. El que debía haberse levantado a la mesa a lavar los pies de los discípulos no era Jesús. Pero él humildemente se ciñe una toalla y entonces se arrodilla para empezar a lavar los pies uno a uno. ¿No es eso sometimiento? ¿No es eso sujeción? ¿No es esa la muestra más grande de humildad y de respeto? Y los demás no lo entienden, por eso dicen, Señor, no lo hagas. Tú no puedes estar por debajo de mí. ¿Y qué dice Jesús? Aprende. Si tú me dices que yo soy tu maestro y tu Señor, sí es cierto, ¿eh? Así que si estoy arrodillado lavándote los pies es para que aprendas que así quiero que se conduzcan unos a otros y así deben lavarse los pies unos a los otros. Si alguien quiere ser entre ustedes el de mayor rango, ¿qué tiene que hacer? Convertirse en el servidor de todos. Es decir, para servir al otro necesito humildad y considerar sus necesidades
por encima de las mías. Tercer punto. Esto, sujetarse, someterse y honrar, ¿de quién lo aprendemos? Lo aprendemos de Cristo. ¿Recuerdan el texto? Llevad mi yugo sobre vosotros. Yo soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que es un buen consejo. No solamente una palabra dedicada a la mujer, es una palabra dedicada a todos nosotros en nuestras relaciones. Pero Dios obra maravillosamente en este precioso laboratorio que es el matrimonio y la familia. Así que si quieres sujetarte a todos y en todo, que esa debe ser nuestra actitud, inicia practicándolo en casa. Así podemos nosotros empezar a practicar nuestro cristianismo en casa con esta labor. De hecho, es en este contexto de la carta de Pablo la primera indicación, lo dije hace un momento, lo cual nos habla de la importancia de la mujer en el plan de Dios. A ver, reflexionen esto. Usted quiere que se logre algo. ¿A quién le va a dar el primer encargo? Hay dos encargos, ¿eh? Casadas, estén sujetas, maridos, amen. ¿Con quién empezaría la orden? Si el hombre fuera el importante, le daría la primera orden. Hey, maridos, ustedes que son los más importantes, les pido que pongan el ejemplo, porque ustedes son los que mandan aquí. ¿A quién le manda primero? O a mujeres. Por algo ha de ser. Hay alguna razón de Dios y Dios no se equivoca. ¿Por qué les confirió lo primero? Porque Dios conoce el dócil corazón de la mujer. Y sabe que si alguien va a dar el primer paso, va a ser la mujer. Para cumplir el plan de Dios, coloca a las mujeres en el primer lugar. Permítanme hacer este punto. La gran comisión, con esto voy a empezar un paréntesis de la predicación, es la gran orden que Dios nos dio a través de Jesucristo a todos los creyentes. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién fue quien le dio la primera orden de ir y predicar acerca de la resurrección de Jesús? A las mujeres. ¿Son importantes para Dios? Sí, mucho. Vamos a ver esa disertación. ¿Qué dice la Biblia respecto a la mujer? El valor de la mujer en la Biblia. En Génesis 1 nos dice en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. Y leído esta primera parte con una visión patriarcal, le damos un valor al hombre como varón, pero si leemos detenidamente, tendría que haberse traducido esto, y creó Dios al ser humano a su imagen. Veanlo por qué. No está hablando del hombre varón, está hablando del ser humano. Lo creó a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Y cómo lo creó? El ser humano fue creado varón y hembra. La imagen de Dios no está en el varón exclusivamente. La imagen de Dios está en ser varón y hembra. ¿Ok? Recordamos otro pasaje y lo dejo nada más a su reflexión. Génesis 2. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. A ver, nos ha dicho Génesis 1 que Dios creó todo y lo hizo perfecto. Incluso se sentó a contemplar su obra descansando el séptimo día y dijo, todo es bueno en gran manera. Lo primero que la Biblia dice que Dios desaprueba, lo primero que Dios condena como malo es ver al hombre que está solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y dijo Dios, le haré ayuda idónea para él. Voy a continuar para decirles esto que les voy a dejar de tarea. Y entonces hizo caer Dios un sueño profundo sobre Adán y entonces sacó de una costilla, hizo a la mujer, la presentó delante del varón y le encantó. No dice eso, pero le encantó. Porque cuando la vio dijo, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, la llamaré varona, porque del varón fue tomada, dándole una posición de igualdad.
Y luego ahí es donde se cita la máxima, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos, una sola carne. Esta es la tarea, ¿eh? Padre, muéstrales que tú y yo una cosa somos. Y así quiero que entre ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios la creó, varón y hembra, que cuando se unen, dos se convierten en uno. Si queremos alcanzar la imagen y la semejanza de Dios, nos encuentra en la individualidad, porque no es bueno que el hombre esté solo. Se lo llevan de lonche, se lo llevan de tarea, pero creo que es una imagen profunda que nos debe de simbrar. Y debe decir, nunca en la Biblia se ha hablado acerca de un término de sumisión de la mujer en el sentido de inferioridad. Jamás. Desde el principio, la imagen está en igualdad, varón y mujer. En el segundo relato, le dijo varona. Y además dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá. Nunca dice, por lo tanto, dejará a la mujer a su padre y a su madre y se unirá al hombre porque el hombre es el importante. Estamos hablando de que el valor de la mujer es muy alto desde la visión de la Escritura, para contrarrestar esta mala interpretación de Efesios 5, en el que cuando leemos, esposas, sujetaos, venga a nuestra mente la idea, entonces hay sometimiento porque la mujer es de menor valor. Jamás lo dice la Escritura. Caminemos al Nuevo Testamento. ¿Qué nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento? Dos declaraciones que espero que sean sorpresivas. Estamos hablando de el Medio Oriente hace 2000 años. Si ahora, con la modernidad, el Medio Oriente sigue siendo un lugar en el que la mujer tiene pocos derechos, imagínense hace 2000 años. Es Jesús hablando y dice en Mateo 13, les digo también, el reino de los cielos es como la levadura que el hecho de que Jesús utilice en sus ejemplos a una mujer es muy revolucionario para su tiempo. A ver, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Quién es el rey? Dios principalmente. Dios es el que trae el evangelio como una levadura que es puesta en la masa. ¿A quién están poniendo en imagen de Dios? Dice, es como un hombre que pone la levadura, ¿va? Porque el hombre es el único que puede representar a Dios. Jesús no tiene ese empacho de saber que hombre y mujer tienen la misma esencia y la misma imagen de Dios. Dice, es como la mujer, así como Dios trajo el evangelio, así la mujer pone la levadura en la masa. Y no solamente una vez, sino en varias ocasiones. ¿O qué mujer, dice Jesús, que tiene 10 dracmas y pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, ¿qué dice? Reúne a sus amigas y a sus vecinas diciendo, gócense conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Entonces ponemos a la mujer en el lugar de importancia que Jesús le dio. Vamos a hacer una connotación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, porque olvidé decirles esta parte. Ayuda idónea, me han escuchado decirlo en otras ocasiones. La palabra idónea no significa, la palabra ayuda no significa inferior. No le trajo a un servidor, no le trajo a un chalán para que le ayudara a hacer las cosas. Porque si estuviera buscando a alguien que le ayudara, dice, le trajo a todos los animales. Y no dijo, aquí está el caballo, para que tú puedas hacer las cosas y el caballo te va a ayudar. Aquí no está una mula para que hagas, aquí está a lo mejor algún animal de arado. Dice que vio todos los animales, dijo, esto no es lo que quería.
Y entonces le hizo una ayuda idónea, que significa una ayuda complementaria, que es una ayuda que le da el otro enfoque. Bueno, hermanos, a mí me sorprendió mucho cuando lo escuché por primera vez decir que este término de ayuda, la palabra ayuda, no se vuelve a traducir esa palabra hebrea en ninguna otra parte de la escritura. Se utiliza en dos momentos. Una está en Génesis 2 y la otra se encuentra en el Salmo que dice, el Señor Jehová es mi ayudador. Debió haberse traducido ese salmo diciendo, el Señor es mi ayuda idónea. Así que ¿a quién están comparando a la mujer? Tiene ese valor. ¿Ok? Así que vamos a cerrar esta parte diciendo que si hay ese valor de la mujer en la Biblia, debemos entender entonces, en cuanto a ese contexto, el resto de la escritura. Sujetarse, someterse o dar honra, que es la orden a la mujer, no es sinónimo de inferioridad. ¿Quedó claro? No nos están pidiendo someternos porque se considere que se tiene menos valor. No es una invitación a la violencia de género. Cosa que se ha utilizado desafortunadamente, vergonzosamente, como teología equivocada durante muchos años. La mujer no tiene que tener ningún nivel de autoridad en la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene que estar sujeta. Pues también nosotros tenemos que estar sujetos. No nos da ningún grado de inferioridad eso. Y Dios nos ha conferido a hombres y mujeres ir a predicar el evangelio. Y hacer las labores está definido a cada uno de nosotros y cada quien realiza la labor que tiene que desarrollar sin que uno sea más grande que el otro o sí. No hay niveles, no hay jerarquías porque en el reino no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, dice Gálatas. Todos tenemos el mismo valor. Por último, no significa aguantar mal, porque a veces se ha utilizado como una mala ejercicio de pastoreo. Aguántese, hermano, porque la Biblia dice que debe estar usted sometida a su marido. No llevemos al extremo una mala interpretación. ¿Okay? Vamos a ver que sí se debe entender por sujeción, sometimiento y honra. ¿Es una invitación? ¿Quién quiere levantar la mano para decir yo quiero? Es una invitación a ser como Cristo, el cual, allá pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Casadas, sujetados, no, tenemos los mismos derechos. ¿Por qué? Yo valgo igual. ¿Sí es cierto? ¿Nadie te está quitando eso? Jesús podría haber dicho, yo ir, no tengo por qué ir, no se lo merecen. Pero siendo en forma de Dios, no se aferró a sus derechos. ¿Soy claro en lo que quise decir? No estamos quitando los derechos, ni el valor. Vales tanto que fue la primera en la que pensó Dios para decir, ella puede hacer. Le voy a conferir otra vez el máximo de las responsabilidades. Así como dijo, vayan y digan que Cristo resucitó. Queremos rescatar los matrimonios casadas. Sean como Cristo. Es la forma de rescatar nuestros matrimonios. El Señor sabe que lo podemos hacer. Así que en lugar de incomodarnos y sentir que es algo que no es parte de nosotros, digamos lo que dijo Jesús, aquí estoy, heme aquí para hacer tu voluntad. Porque dice además que se despojó a sí mismo y que tomó forma de siervo. ¿Y qué más? Y que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que, ¿qué se espera que Dios piense de nosotros?
Ojalá que nosotros podamos decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Quizás el pensamiento humano no sea lo más justo. Seguramente ni se lo merece el marido ahí que tienen en casa. Pero, ¿dice alguna cláusula? Sujetaos si tu marido lo merece. Si se porta bien, entonces sí, dale honra. Ponlo a prueba para ver directamente, es la indicación. Y luego nos ponen el ejemplo de Cristo Jesús. Y nos ponen el ejemplo de la iglesia también. Como la iglesia está sujeta a su Señor, así deben las casadas estar sujetas a sus maridos. No solamente en Efesios 5, ¿eh? Voy a compartir con ustedes otros textos. Colosenses 3:18, en el mismo orden de ideas, dice, mujeres, están sujetas a vuestros maridos, y luego agrega algo. ¿Qué dice? Como conviene en el Señor. Más adelantito, en Efesios, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es conveniente, porque esto es justo, porque está bien, porque eso es lo que va a ayudar. Entonces, mujeres casadas, si le dan esta honra al marido, las cosas van a estar bien porque esto conviene en el Señor. Tito 2:5, vean los consejos. Invitar a la mujer a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Quisieran ustedes darle su propia interpretación a este texto? Y lo uno al anterior. Es conveniente, es una buena manera de dar testimonio de nuestra fe. Cuando nosotros tenemos este cuidado. Y si ustedes ven algunos apoyos psicológicos, hoy nos van a decir, hermanas, tener contento a un marido no es tan difícil. A lo mejor un poco hacendosas en el hogar, a lo mejor amables, a lo mejor un poquito de tranquilidad, y eso es suficiente. ¿Lo han escuchado? Y eso va a ser conveniente. Entonces, prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y por último, 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, otra vez, estad sujetas a vuestros maridos. Vean la maravilla. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las mujeres. Esto no está supeditado a sujetarse a un hombre creyente, cristiano, que se porte bien. Aun si el marido fuese desobediente a la palabra, el consejo es, si tú te sujetas, quizás con esta actitud vas a hacer que la palabra no sea blasfemada, verso anterior. Quizás vas a transformar el corazón de tu marido, que hoy es desobediente a la palabra, sin decir una sola palabra. Entonces, hermanos, hermanas, sujetaos. Es un buen consejo. Y es un buen consejo para todos. Terminamos. Primera conclusión. Tengo dos preguntas para ustedes. ¿Imaginan un matrimonio en donde el esposo ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia? ¡Qué maravilla! ¿Cómo se sentirían, hermanas? Mi pregunta directa a ustedes. ¿Protegidas? ¿Atendidas? ¿Se sentirían el tesoro que se rescató? ¿El precio que se paga? ¿El príncipe que salvó a la princesa del dragón en el castillo? Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros y mucho más. ¿Eso esperarían de su esposo? Entonces, maridos, ahí está la clave. Amemos, aun cuando no sea parte de nuestra naturaleza. Segunda pregunta, con dedicatoria a los varones. ¿Imaginan un matrimonio en donde la esposa esté sujeta al marido de la misma forma en la que la iglesia está sujeta al Señor? ¿Qué tal sería ese matrimonio?
¿Interpreto el silencio? Yo creo que todos diríamos, yo me sentiría muy bien. Diría de que digo algo y tengo a mi esposa respaldándome. Dice, adelante, así como tú dices, aquí estoy para ayudarte. Al primer tweet. En el primero de los casos, seguramente la esposa que es amada como Cristo amó a la iglesia, la esposa entonces respetaría a ese marido. Si el esposo es capaz de amar a su esposa, lavándola con su comportamiento, cuidándola, atendiéndola, supliendo todas sus necesidades, esa mujer seguramente va a decir lo que tú digas, mi amor, así como tú quieras. En el segundo de los casos, seguramente el marido que tiene una esposa que se sujeta a él en todo, que le atiende, que le cuida, que le mima, que lo respeta, ¿qué va a hacer? Seguramente va a estar listo para defender, para solventar cualquier necesidad, para respaldar, para amar como es merecido. Entonces, hermanos, este es un círculo virtuoso, pero nos equivocamos. Y en la mayoría de los casos nos vamos a nuestra naturaleza humana. ¿Y saben qué pasa? Maridos amen a sus mujeres, mujeres respeten a sus maridos. Y hacemos exactamente lo inverso. Las mujeres se llenan de sentimiento y de emoción. Es que yo lo amo. Pero él no necesita tanto el amor. ¿Y qué hace el marido? No, yo la respeto, que haga lo que quiera. Y en ese respeto y haz lo que quiera, la mujer se siente abandonada, se siente no querida, no amada. Y entonces empieza a irrespetar, empieza a no someterse a alguien que le muestra cierta frialdad. Así que no necesito que me respetes, diga la mujer, necesito que me ames. Y el marido diga, no, no necesito que me digas, te amo, chiquitito. Yo quisiera que aquí las cosas y que yo me sintiera aquí el que puedo y el que muevo las cosas, aunque no sea cierto. O que sí sea cierto. Porque incluso hacemos esas bromas diciendo, bueno, pues al final no va a ser. Claro que así debe ser. ¿Por qué? Terminemos con esta conclusión. Porque cada uno podemos hacer nuestra parte, ¿sí o no? No culpemos al otro. Aquí estamos cada quien para hacer lo que nos corresponde. Segundo, comprometámonos a dar un buen testimonio a través de nuestros matrimonios. Comportémonos como debe ser, porque esa es una manera de compartir también el evangelio con el vínculo del matrimonio. Fortalezcamos. Es necesario que en esta sociedad se fortalezca el vínculo del matrimonio. El cuarto, promovamos el matrimonio. ¿Por qué? Porque es plan de Dios. Promovámoslo. No caigamos en esas frases burlonas, ridículas, entre los amigos, que cuando te preguntan si estás casado, respondes, pues sí, en lugar de decir felizmente casado. Es el mejor estado en el que puede estar el ser humano. Es la manera de encontrarse con la imagen de Dios. Eso es el matrimonio. Así que tenemos que fortalecer el vínculo como la mejor manera de compartir el evangelio, porque es el plan de Dios. Atendamos su palabra y pidamos al Señor que nos bendiga y nos dé su espíritu para cumplir su voluntad, porque seguramente no es suficiente con nuestra fuerza de voluntad. No podremos hacerlo. Es un camino difícil. Pero si le pedimos a Dios que nos bendiga y que dé su espíritu, seguramente seremos como Cristo que amó a la iglesia. Y seremos como Cristo que dejó su grandeza para venir a servirnos, sujetándose y sometiéndose a todo y en todos para alcanzarnos y para ganar.
Que Dios nos bendiga.